Y para nuestro foro de hoy, hablemos de las responsabilidades compartidas en el hogar entre la pareja. ¿Es realmente viable que exista igualdad de género en el hogar? En promedio, las mujeres dedican 12 horas más que los hombres a las tareas del hogar. ¿Cómo ocurre en el caso, por ejemplo, de las parejas homosexuales? ¿Cuán grave puede ser esta inequidad en el reparto de las labores hogareñas? Puede llevar a conflictos de hondura en el plano ya conyugal. Vamos a abordar todo esto. En la ciudad de Bogotá está la doctora Silvana Dakduk. Ella es doctora en psicología con un magíster en psicología social. Silvana, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Un placer estar con usted. Y en la ciudad de Caracas está nuestra muy estimada la doctora en sociología, Lisette González. Lisette, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel, y muchísimas gracias por la invitación. Bien, mi primera pregunta. ¿Qué es esto de las labores compartidas en el hogar? ¿Es esto un problema contemporáneo? Antiguamente, digamos, en una pareja heterosexual, el hombre se asumía era el proveedor y después de estar en la calle procurando el todo para que el hogar funcione, llegaba al hogar a ser atendido él. Y la esposa que no salía del hogar, era la ama de casa, pues atendía al proveedor que llegaba cansado y estaba la imagen de que él se sentaba en la butaca y le llevaban las pantuflas y demás. Eso no existe más. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? Vamos a comenzar con Silvana Dakduk en Bogotá. Silvana. Bueno, César Miguel, este es un tema súper interesante porque han habido cambios importantes en los roles de la mujer en los últimos años y ese modelo de familia que tú estás describiendo creo que no se parece a muchas amas de casa, a muchas mujeres que nos deben estar escuchando en este momento, ese modelo en el que la mujer estaba todo el día en la casa, etcétera. Ujú. Creo que la participación, y lo dicen las cifras en torno al trabajo, la participación de la mujer en términos laborales, en distintas industrias, en distintos sectores, es cada vez más amplio. La Sí. única manera de sobrellevar un matrimonio y de llevar una relación eh, en este momento de poder construir una familia es a través de las responsabilidades compartidas. Yo creo que con el mismo, digamos, de la misma manera que la mujer se ha vinculado al mercado laboral y que los hombres entienden que no pueden ser los únicos proveedores, yo creo que cada vez más se ha asumido un modelo de responsabilidades compartidas. Hay un dato interesante que quizás no es tan citado como el que tú mencionabas al inicio del número de horas, pero hay un dato importante que se publicó aquí en algún momento en Colombia de la participación de los hombres o de los padres en las asambleas familiares y en las organizaciones de padres. Eso es una señal de la responsabilidad compartida, porque antes eran las mujeres quienes iban a los colegios y asumían el papel de representantes de los chicos. Y yo creo que eso es una muestra de las responsabilidades compartidas. Igualmente creo que nosotros lo vemos en otras dinámicas del hogar en términos de la repartición de gastos y la repartición de tareas. Ciertamente por el rol que históricamente le hemos otorgado a la mujer, evidentemente las mujeres absorben gran parte de las tareas o siguen absorbiendo gran parte de las tareas domésticas, ya Ujú. llamémoslo así. Pero yo creo que hay un alto componente que en este momento se está viendo diluido en la responsabilidad con la pareja. También es importante destacar que el número de hijos ha disminuido, Sí. la participación de las mascotas están teniendo otro espacio importante. A pesar de que se tienen menos hijos, tener hijos en estos tiempos, en la dinámica moderna, es mucho más Ya, complejo de lo que era en el pasado tener 8. ya lo veo. ¿Y qué opina de esto Lisette González? Lisette, por favor. Sí, bueno, hay un tema que tiene que ver con unos valores y unos roles de género que siguen presentes en la forma en que criamos a nuestros niños y niñas, y a las niñas se les regala la muñeca y a los niños el Lego y el carrito, y entonces la socialización de las niñas está
orientada desde muy pequeñas a que las niñas y las mujeres se ocupan de la crianza, de los cuidados, de cocinar, de todas estas cosas, ¿no? Y eso choca, como ya acaba de decir Silvana, con una realidad laboral que es distinta, donde ambos padres probablemente están trabajando, bueno, es una fuente de desigualdad, porque aquí estamos hablando de si ambos padres trabajan, las mujeres se enfrentan después a su otra jornada laboral en el hogar, aunque los padres, los hombres colaboren, las mujeres siguen asumiendo mayor cantidad del trabajo doméstico por toda esta socialización, condicionamiento social, los roles que están definidos culturalmente, y eso genera dificultades. Muchas mujeres terminan abandonando el mercado de trabajo si estas desigualdades en la repartición de las tareas domésticas no logra resolverse. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la tasa de participación laboral de las mujeres aumentó constantemente desde los años 60 hasta fines de los 2000, hasta fines de los 90, perdón, pero desde el 2000 para acá está estancada. Una proporción importante de las mujeres no trabaja porque la conciliar estos deberes, digamos, de los labores domésticas o las tareas de cuidado del hogar se hacen incompatibles con la participación activa en el mercado de trabajo o en la política o en cualquier actividad fuera del hogar. O sea, para muchas mujeres, sobre todo las más pobres, esta desigualdad en la repartición de esas tareas en el hogar puede generar exclusión y desigualdades importantes. A ver, asumamos el escenario contemporáneo, más o menos dibujado previamente por Silvana Dakduk. Los dos trabajan, son personas inteligentes, equitativas, creen en la democracia, en valores fundamentales de la sociedad contemporánea, y se reparten las labores en la casa y los gastos. Tú pagas la luz, yo pago el agua, por ejemplo. Pero en esa repartición, por lo visto, tampoco hay equidad. Por ejemplo, ¿quién cocina? Entendiendo que la cocina se lleva mucho tiempo porque va desde hacer el mercado, pensar, planificar qué se va a comer, quién tiende las camas, quién barre. ¿Cómo funciona esa pareja contemporánea, Silvana? Bueno, ahí hay varios temas porque lo primero que ha cambiado son los hábitos de compra. Entonces, como tú lo dices, en todo ese ciclo del hábito de compra, por ejemplo, esa responsabilidad fuera del hogar es una responsabilidad que se está evidenciando cada vez más claramente compartida. De hecho, el posicionamiento de muchas marcas y el trabajo de muchas marcas ya no es a una ama de casa tradicional y en buena medida tiene que ver con este cambio social. Sin embargo, cuando llegamos a casa nos estamos enfrentando, ciertamente hay unas inequidades, pero creo que los hombres están cobrando cada vez una participación mayor en alguna de esas tareas domésticas. Hay una cosa que es importante destacar, que es que probablemente digamos, como el estancamiento de la participación de la laboral de la mujer también está influido por el hecho que se dedican a actividades de emprendimiento y actividades no formales que no son contabilizadas por estas estadísticas. Entonces siguen trabajando, pero quizás siguen trabajando en otros formatos, en otros roles o bajo otras modalidades. Entonces, yo creo que allí es donde está el reto más grande, sobre todo en una sociedad matriarcal, porque por un lado es una mujer que reclama desde su socialización y sus valores, como indicó Lisette, asumir el control, ¿verdad?, de lo que se prepara en casa, de cómo se come, cuándo se come, a qué hora se come, y por otro lado, un hombre que delega y asume digamos, como parte de su rol, plegarse a lo que se hace en casa. Entonces, yo creo que eso es uno de los elementos que está afectando la salud mental de la mujer, porque si parte que tenemos que aprender en estos roles que estamos asumiendo nuevas tareas, pero asumir nuevas tareas implica ir soltando viejas tareas y educar a los hijos, a estas futuras generaciones, para involucrarse en una cultura más dinámica. A ver, ¿cómo influye en todo esto el dinero que se aporta al hogar? En otras palabras, la mujer trabaja. Asumamos en este momento que trabaja en un oficio que cobra regularmente 15 y último. No es, como dirían en España, una autónoma, una emprendedora que no tiene establecidos los ingresos. Pero el hecho de que el que más aporta tiene más
más autoridad para distribuir las tareas en el hogar. ¿De qué manera impacta eso? Si él es el que más gana o si es ella la que gana más que él. ¿Cómo se plantea ese problema, Lisette? Bueno, a eso me refería yo inicialmente. O sea, sobre todo imaginemos un hogar con niños pequeños, porque digamos que cuando son hijos grandes, las responsabilidades de cuidado son menores, es decir, están en su colegio, tienen sus actividades preescolares y perfectamente pueden ambos padres trabajar. Pero cuando los niños son pequeños, si el sueldo de la mujer es no muy alto, es probable que la decisión de las parejas sea, bueno, mira, es más barato que tú te quedes en la casa que pagar una guardería o que pagar a alguien que esté en la casa cuidando a los niños. Por eso me refería yo a cómo las desigualdades se expresan allí, porque efectivamente, y eso también está muy documentado en estudios, las mujeres siguen ganando menos que los hombres en el mismo trabajo, con la misma Ujú. formación, con la misma dedicación. Entonces, esa desigualdad que hay en el mercado de trabajo también entonces se puede ver reflejada en cómo se terminan repartiendo las responsabilidades dentro del hogar. Entonces sí, eso tiene impacto. Y cuando es al revés, César Miguel, que es la Ujú. mujer la que gana más dinero, que también hay Ajá, casos afortunadamente, ajá. eso puede traer también dificultades en la pareja, pero eso quizás lo puede hablar más Silvana, porque también el hombre que está con una crianza, una expectativa que él tiene que ser el proveedor, etcétera, y de repente su esposa es tremenda gerente que gana un montón de dinero más que él, y entonces la decisión a lo mejor es, bueno, mejor cuidas tú a los niños, ¿verdad? Porque tú ganas menos y yo Ujú. sigo trabajando. Entonces eso no es una decisión sencilla en el marco de una pareja. Ya. La señora Gloria Herrera escribe y dice, aquí en el hogar todos tienen su parte en la limpieza del hogar, tanto yo, mi hija, mi nieta y mi nieto. Si los nietos tienen salida, tienen que cumplir su labor. Curioso, no hay hombre, excepto el nieto. Eh, Esto me da para preguntar, eh, estamos hablando todo el tiempo de una pareja, ¿verdad? Una pareja, incluso una pareja heterosexual. Pero, por ejemplo, el caso de la familia que plantea la señora Herrera. O si fuese más directamente el caso de una pareja homosexual. ¿Cómo funcionan ese reparto de labores, Silvana? Mira, funciona más o menos como lo hemos descrito, porque yo creo que una cosa importante de lo que acaba de mencionar de Lisette, que trasciende el tema del género, Mm. es quién tiene el ingreso. Quien tiene el ingreso normalmente tiene el control, ¿sí? Y Ajá. los demás, por verse asistidos por este proveedor, compensan de alguna manera su participación económica con asumiendo las labores domésticas. Sin embargo, fíjate que los estudios sobre diversidad de género en estas otras formas de uniones o de estructura familiar también han revelado cosas como estas, ¿no? Tenemos Ujú, cada vez más gente viviendo en la misma casa o más núcleos familiares viviendo bajo el mismo ujú. techo, donde, un poco como decía la señora Gloria, la gente se reparte las tareas y tratamos de ser como más equitativos en ese rol, porque ya en esa nueva sociedad familiar no existe esa figura tradicional de una señora que lo asume todo, sino que podrían haber varias mujeres porque hay varios núcleos familiares coexistiendo bajo el mismo techo que actúan como gerentes mientras reparten las tareas. Y también en las parejas donde tenemos distintas formas de unión, también se ha evidenciado como esa relación. Pero fíjate que incluso en parejas del mismo sexo, tanto femenino como masculino, parte de lo que se ha evidenciado es quien tiene el ingreso, tiene el control, lo que es una muestra que el ingreso trasciende esa diferencia. Ya. Estamos acercándonos al final. Eh, Estamos hablando de hogares establecidos y las imágenes que me vienen son de familias más o menos clase media, con algún ingreso holgado o con un ingreso menos holgado, pero con un patrón muy de clase media. Y entendiendo que en muchos de nuestros países las clases medias se van achicando, tienden a desaparecer incluso. En el caso venezolano, Lisette, ya que lo manejas con tanta propiedad, ¿qué es la familia hoy por hoy? Bueno, las estadísticas muestran que están aumentando las familias monoparentales, es decir, donde está un solo papá, vamos a llamarlo así, Mm, padre o madre, y en general son las mujeres, por varios factores. Hay una tendencia que es histórica
de que las mujeres crían solas a sus hijos, sobre todo en los sectores populares. Pero eso está además impulsado también por la migración, porque en muchas familias es el hombre el que se va adelante primero a tratar de buscar una situación económica mejor en otro país. Y eso ha como impulsado ya un cambio que venía en la sociedad venezolana. Pero también hay un fenómeno, César Miguel, que creo que es importante mencionar, de los hogares con mujeres solas, que no es porque son pobres o no, o porque está en una condición de victimización, digamos, el marido la dejó o lo que sea, sino también es la decisión de las mujeres más formadas, con más ingresos, y que deciden que es mejor vivir de forma autónoma, ¿no? Y eso también es una proporción que no es la mayoritaria, por supuesto, pero sí, o sea, hay una prevalencia cada vez más de familias monoparentales donde el jefe es una mujer. Ya. Quiero agradecerles de verdad a Lisette González, doctora en sociología desde Caracas. Muchísimas gracias, Lisette. Muchísimas gracias a ti, César. Y a la doctora Silvana Dagduk, doctora en psicología desde Bogotá. Gracias, Silvana. Muchísimas gracias, César Miguel y Lisette. Bien, el reloj nos indica 10:21 de la mañana. Antes de ir a la pausa, Flor Alicia tiene una información de última hora. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Bueno, César, Nikki Haley subió al podio entre los aplausos de un pequeño grupo de su personal hace minutos. Dijo: estoy llena de gratitud por el gran apoyo que recibimos. Todos los costos son grandes, pero ahora ha llegado el momento de suspender mi campaña nuevamente. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Yo he hecho eso. No me arrepiento. Con toda probabilidad, Donald Trump será el candidato republicano, añadió Haley. Le felicito y le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor a cualquiera que sea presidente de Estados Unidos. Señaló que siempre había apoyado a los candidatos republicanos, pero luego citó a Margaret Thatcher cuando dijo que tomaría su propia decisión y no seguiría a la multitud. Ahora depende de Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron, dijo Haley. El Congreso está lleno de seguidores, no de líderes, fue una de las críticas que lanzó al aire y finalmente, dirigiéndose a sus votantes, dijo: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto lo dijo al finalizar sus breves comentarios en una comparecencia pública en Charleston, Carolina del Sur. Gracias, Flor Alicia. Bien, son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso nos ocupamos del estado de censura en Venezuela, un nuevo medio fuera del aire, nada menos que la Deutsche Welle. Esto es En Conexión, por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM.